Buenas tardes. Antes que nada, deleitar no creo. Yo creo que están presentando a otra persona. Primero quiero agradecer el honor de estar en esta institución, de las mejores que tenemos en nuestro país, y agradecer principalmente a los muchachos. Qué gusto me da ver muchachos escuchando Procesal a la 1 de la tarde el miércoles. Los trajeron a fuerza, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de no hacer aburrido esto. Antes que nada, yo quiero que recapitulemos y pensemos un poco el lema de la institución, repensemos el derecho. Vayamos un poquito hacia el homenajeado. Estamos haciendo un homenaje a don Humberto Briceño Sierra, un gran jurista mexicano que lamentablemente aquí en México no le damos el valor de él. Yo los invito a que lo conozcan. Es difícil leerlo, complicadísimo, aburridísimo, duele la cabeza, pero después de que lo analicen 2 o 3 veces van a ver qué lindo es. Yo lo he vuelto a descubrir. Quiero plantear los aportes que nos dio el maestro a la teoría general del proceso. Principalmente nos habla de una teoría unitaria del proceso. Fíjense el aporte. Mi consideración, soy maestro joven, llevo 8 años dando teoría general del proceso, y a mí me enseñaron procesal como tramitología, como codiguero. Usted apréndase cuántos días tiene para contestar la demanda, los requisitos de la demanda se los va a aprender porque así se los voy a preguntar oralmente, fracción 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 9, y si le falta una con una coma, está usted reprobado. No sé si lo sigan haciendo. Yo así lo hice cuando empecé a dar clases. A eso se le conoce como la razón instrumental. Un instrumento meramente para llegar a un fin. El maestro Briceño nos dice que eso es un completo error. Y eso lo dijo hace 50 años, cuando menos. Y él nos propone, hagamos una teoría unitaria. Démosle un sustento filosófico al proceso. Fíjense qué bonito. Cambiemos la razón instrumental a una razón comunicativa. Los aportes del maestro Briceño, dentro de su gran obra, y lo que yo puedo entender, yo por eso los invito a que ustedes lo lean. ¿No? ¿Qué tal si yo estoy mal? Yo pienso que sus aportes son el giro lingüístico al proceso, cambiar el paradigma. Dense cuenta qué importante va a ser en su desarrollo profesional si ustedes empiezan a analizar el proceso. El maestro, pienso yo, nos indica que para que hagamos una teoría que realmente merezca ser considerada una teoría procesal, debemos hacer 3 cambios. El primero, debe pasarse del realismo al constructivismo. El segundo, debemos cambiar de la construcción individual de la realidad, es decir, ese juez que sale a buscar la verdad, esas partes que pretenden la verdad, a una realidad por una construcción social. Es decir, ¿qué me están alegando y cómo lo probaron? Es una construcción que hacemos dentro del proceso. 3. Cambiar del derecho procesal y dejar de entenderlo como un sistema de normas a entenderlo como un sujeto epistemológico. El maestro hace análisis desde el punto de vista de la semiótica, maneja Peirce. Son temas muy importantes. Ejemplo, cuando yo, reitero, empecé mis clases de procesal, pues ¿qué hace uno? Los manda a ustedes a presenciar una audiencia, ¿a poco no? Primero les enseño las teorías del proceso, les digo que el proceso es la última maravilla, les doy las pautas que va a tener, los mando a ver una audiencia. ¿Y qué ven en las audiencias? ¿Ya los mandaron? A usted ya la mandaron. ¿Qué vio? Nada de lo que le dijimos, ¿verdad?
Y llegan y le dicen al maestro, maestro, usted es un mentiroso. ¿O no? No le dijo usted eso a su maestro, la reprueba. Debemos de dejar de engañarnos. El proceso es un ente vivo. Tiene como finalidad, lo dice el propio Briceño, su razón de ser es la paz social, el fin último del proceso. Fíjense la responsabilidad que ponen en nuestras manos al ser procesalistas. Nosotros pensamos en el dinero, prostituimos la profesión. Necesitamos cambiar eso. El maestro nos los está pidiendo. Mi tema es referente a la prueba. En 15 minutos me es imposible desarrollarlo. Solo les voy a resumir unas conclusiones muy mínimas. En primer lugar, considero yo que ya debemos de dejar de hablar del término prueba en el proceso. Debemos cambiarlo y hablar por razonabilidad procesal. Retomando las ideas del propio maestro Briceño, que él lo mismo indica, ya no debemos de hablar de pruebas, debemos de hablar de confirmación procesal. Yo pretendo darle un poco el cambio con el paradigma de la teoría de sistemas y la acción comunicativa. Es un poco difícil tratar de aplicarlo al proceso, pero tratémoslo de analizar desde el punto de vista que el propio maestro Briceño nos ha dividido y nos ha dado luz en términos que consideramos muchas veces sinónimos. Nos indica, por ejemplo, la concepción del conflicto intersubjetivo. El conflicto intersubjetivo es lo que realmente ocurrió, el pleito que realmente hay. Ese compadre que le prestó 500 pesos a su otro compadre. Luego nos dice que viene otra figura denominada litigio y nos dice que son las afirmaciones que se realizan encuadrándolas en alguna norma jurídica para poder pretender. Y es lo que vamos a hacer los abogados. Hace rato en la mesa con mis compañeros platicábamos casos y casos y casos y decíamos, llega el cliente y te dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Ok, ¿por qué? Pues porque ya tengo otra mujer. No, voy a decir eso en el proceso. ¿Qué voy a decir? La culpa es de ella, ¿verdad? ¿O no? Pensemos cuando hay causales, ahora ya no importa. Pensemos alimentos, llega tu cliente y te va a decir, sí, no le he dado alimentos. ¿Van a decir eso? ¿Se van a allanar? Difícilmente. A este debate que se va a iniciar, método dialéctico de debate ante un tercero imparcial, él nos dice, a eso lo vamos a llamar conflicto, lo que aleguen las partes, cómo lo plantean. Y a su vez, posteriormente va a existir algo que se llama controversia. Puede existir litigio sin controversia, es decir, yo al contestar puedo allanarme, pero eso nunca pasa, y menos en México, ¿no? Ustedes se van a encontrar clientes que le dicen, no, ¿por qué me demanda? Sí le debo, pero no, ahora no le pago, no son modos de cobrar. ¿Sí o no? Somos mexicanos al grito de guerra. Entonces, vamos a tener mucho la controversia. En esta controversia es donde va a entrar el medio convictivo. Hay que empezar a diferenciar. La teoría de la prueba, desde mi humilde opinión, debe de ser vista desde el punto de vista lógico-formal. Debemos regresar al análisis de eso. Piensen ustedes, aquí en el Distrito Federal, nos han dicho que tenemos un sistema de sana crítica razonada para valorar las probancias. Y viene el problema a tratar de explicar qué es eso. Sana crítica razonada. El juez debe de valorar en su conjunto, individualizando medio cognitivo por medio cognitivo, diciendo por qué le otorga valor a uno, por qué no le otorga valor a otro, todo en su conjunto, bajo la luz o bajo las reglas de la lógica y de la experiencia. Y lo primero que yo pregunto, ¿cuál lógica? ¿A ustedes han dado alguna vez clase de lógica en la facultad? Sí. ¿Y qué tipo de lógica les enseñan? Lógica formal, lógica deductiva, lógica inductiva. ¿Qué tipo de lógica? Porque nos dicen las reglas de la lógica. Yo pregunto, ¿cuál lógica? Porque vamos a valorar medios cognitivos. Es un ejercicio epistémico, vamos a adquirir conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es ¿cómo? 2. La experiencia.
¿Experiencia de quién? La experiencia jurídica, nos contestan los autores, ¿no? Sigue sin decirme nada. ¿Ustedes resuelven eso? ¿La experiencia del juez? No creo, ¿o sí? Dense cuenta que el sistema en sí tiene una trampa. Retomando lo que nos explicaba, ilustraba el maestro, ese activismo abre la puerta. Porque si bien nos dice, va a valorar todos los elementos y te va a dar la garantía de por qué le otorga valores a uno y por qué a otro no, pero lo va a hacer bajo las reglas de la lógica y la experiencia. Y no vienen en el código. Eso se traduce en incertidumbre. Esto ocasiona, desde mi humilde opinión, la inconformidad tan grave que tenemos en la impartición de justicia. Ustedes próximamente lo van a vivir y se van a dar cuenta que muchas veces, aunque ganen la sentencia, van a estar inconformes. Las indebidas motivaciones, las indebidas fundamentaciones, no sé. El maestro Briceño alguna vez lo escuché que dijo, ¿no piensan ustedes que ya es hora? Bueno, decía él, en la impartición de justicia en nuestro país estamos al revés. El secretario preside las audiencias y el juez está en el cubículo. ¿No piensan que ya es hora que lo cambiemos? Ya lo cambiamos, maestro, ya tenemos oralidad. No sé qué tanto lo hayamos cambiado, ¿eh? Nada más cuando nos graban está presente el juez. Si no, la audiencia te la lleva el conciliador. Si bien te va. Regresemos un poco con esto de la prueba. Es un tema meramente lógico. No hay, ante la lógica yo pienso que no hay lugar a discusión. Pienso yo que existen dos tipos de elementos para producir esta razonabilidad. Uno, las fuentes de razonabilidad y los medios de razonabilidad. Son dos. Uno es la fuente, ¿qué lo produce? Y otro es el medio para llegar a. Esto en su conjunto produce una razonabilidad procesal. Entendámosla como la convicción, ¿no? Siempre nos dicen eso, la prueba. ¿Qué es la prueba? El alma del proceso, lo más importante del proceso, la sombra del proceso, el medio para crear convicción en el juzgador. Pero dense cuenta que son definiciones vacías. No nos están diciendo nada. Cuando a mí me toca dar derecho probatorio, siempre me dicen los alumnos, maestro, pero denos las reglas para probar bien en un proceso y ganar. ¿Creen que si yo supiera eso estaría dando clases? No existe. Reitero, el proceso es vivo, es sistémico, cada caso es distinto. Recomendación, porque el tiempo es un tirano, lean a Briceño, no se van a arrepentir, se los aseguro. Muchas gracias.